Hola, muy buenas tardes desde Colombia, muy buenas tardes desde México, buenas tardes desde Perú, buenas tardes desde Bolivia, buenas tardes desde Ecuador y buenas noches desde España, Egipto y el viejo continente y ese lado. Estamos acá listas para comenzar nuestro cuarto momento de este tercer simposio mundial RAICE, reactivación financiera y laboral en tiempos del COVID-19. Y hemos tenido, pues el día de ayer, excelente presentación, excelente participación, excelentes ponentes en la mañana de hoy también. Y vamos a continuar en la tarde también, ¿no? Siguiendo el mismo hilo de compartir con personas de un nivel profesional, pero sobre todo de un nivel humano muy alto. Antes de continuar, pues quiero agradecerle a los organizadores de este tercer simposio mundial, RAICE, que es la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial. Agradecerle a la Universidad de Tijuana, que está certificando este simposio, y a los entes que nos están colaborando, que nos están dando su aval, a FINTES, Federación Internacional de Especialistas, a GLOSE, a Smart Technology, a ADTEC, a Talento Humano Emprendedor, a todas estas instituciones que nos acompañan con mucho cariño, con mucha fuerza, con mucho amor, y detrás de cámaras, todo este equipo humano tan bonito, a María Fernanda, nuestra vicepresidente, que nos acompañó en las jornadas de la mañana, a José Luis, que está detrás de cámara, ya lo vimos esta mañana en conferencia, pero que está detrás de cámara operando la tecnología para que podamos llegar a sus casas, a sus hogares, a sus oficinas, a todas estas personas, a Martín Vargas, presidente de Fintes, que además es el artista, el que está detrás de los certificados, de las cartas, de todas estas cosas, a Neil, que está detrás respondiendo sus correos permanentemente, a Jefferson, que está manejando las redes, en fin, a todo un equipo humano. Quedan muchos por mencionar, pero para todos ellos, muchas gracias y mucho cariño. Y vamos a tener entonces nuestra conferencia que nos la va a brindar uno de nuestros compañeros, también miembro de RAICE, miembro también del comité directivo, y quiero hacer una pequeña reseña de su vida. No voy a leer sus estudios, sino que voy a leer una pequeña reseña de todo lo que ha hecho él y lo que él ha aportado. Quiero contarles que Alfredo Rocha Ávila nació en Camiri, en la provincia Cordillera, en Santa Cruz. No voy a decir la fecha de nacimiento. Estudió su primaria en una escuela en el Colegio Nacional Gabriela René Moreno, luego hizo su bachillerato y prosiguió sus estudios superiores, donde se licenció en auditoría financiera y en administración de empresas. Un momento, por favor, que se me va a apagar este computador. Y administración de empresas. Estudió, luego retorna a Camiri, donde se desempeña con el cargo de vicepresidente del Comité Cívico, gerente general de la Cooperativa de Agua y Alcantarillado, director del canal de televisión. Luego entró como docente en el Instituto Politécnico Universitario Camiri, que hoy es la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Desde 1989 hasta la fecha, sigue trabajando como profesor, donde da clases de contabilidad 1 y contabilidad 2 en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras, donde también fue gerente general del Seguro Universitario de Santa Cruz hasta en el 96. Luego continuó haciendo estudios y seminarios sobre seguridad social en España, en Chile, Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia y Costa Rica. A partir del año 2016 ha participado en varias pasantías sobre emprendimiento e innovación en el Álamo College. Santiago. Te ha perdido.
Sí, se marchó. Se ha quedado, seguro que sin conexión. Con lo cual, Alfredo, si quieres, ya que Santiago se ha quedado sin conexión, podríamos dar paso directamente a la ponencia, a tu presentación, y luego ya Santiago, cuando vuelva a incorporarse, que continúe con tu extensa presentación inicial como ponente. Así que, Alfredo, por favor, todo tuyo. ¿Me escuchan, José Luis? Sí, perfectamente. Bueno, en primer lugar quiero saludar a América, al mundo y a través de RAICE en este tercer simposio mundial. Saludar a mi patria, a Bolivia, un país hermoso, bello, que realmente alberga identidades muy diversas. Tenemos el altiplano, los valles y el oriente boliviano, de tal manera que realmente conectarnos con el mundo, con nuestra patria, es un privilegio realmente enorme. Yo no vengo a plantear soluciones, deseo generar más bien interrogantes. Yo mismo me las estoy haciendo ahora a pesar de mi edad y de más de 35 años de trabajo en mi universidad. Creo que el objetivo principal de estos eventos es llevarnos a una reflexión, autorreflexión, autocrítica. Es verdad, no todo lo hemos hecho mal, pero estoy seguro que sí podemos hacerlo bien. Por tanto, el objetivo de mi ponencia es justamente hablar de nuestro núcleo familiar, donde todos tenemos realmente formidables maestros, formidables mentores. Me refiero a nuestros padres, a la familia, en cuyo seno se nos ha ido inculcando valores de honestidad, integridad, ética y responsabilidad. Nosotros vemos que en la economía del mundo hay estos 4 cuadrantes. Un 60% que está en el primer cuadro, empleados que trabajan para un 4%, que son los dueños de empresas, los autoempleados, esos que ya abren su negocio muy temprano, lo cierran muy tarde, ¿verdad? Y que van camino a convertirse en inversionistas. Cuando hablo de esto, inclusive hago una alusión a una serie, la serie El Chavo, y siempre hago una pregunta al auditorio, especialmente a los estudiantes con quien me conecto de manera frecuente, y les hablo de un personaje mirando en este cuadro para que lo identifiquen en este cuadro dónde estaría ubicado ese señor gordo de lentes bien gruesos, con un maletín de traje y que aparece generalmente cada fin de mes o los principios de mes. Por tanto, es una figura en cuya serie genera un mensaje para nosotros. La familia, por supuesto, donde existe razón porque es una empresa, es nuestra primera empresa, es en la que tenemos que triunfar, en la que los componentes de la familia, los socios, el esposo, la esposa, generalmente la constituyen con casi nada, con mucho amor, por eso la familia es emoción, es romance, y a partir de ahí tiene que haber una gobernanza inteligente, tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque el trabajo que haga la familia para generar bienestar vendrá como
utilidad y bienestar ciertamente para las generaciones que vienen después de nosotros. Entonces, fíjense, nosotros entendemos que hay reglas básicas que nuestros padres de una u otra manera seguramente intentan decir a los hijos. En lo personal, nosotros venimos justamente de esa educación donde nos han planteado que el dinero debe ganarse con mucha honestidad, que hay que administrarlo bien, y como les explico a mis alumnos, lo primero en contabilidad que uno debe aprender no es hacer contabilidad para otros, para empresas. Por lo menos de manera mínima tenemos que saber usar nuestro propio libro de caja. Que tenemos que tener un ahorro para los días de vacas flacas. Hoy en día estamos en una pandemia y muchas familias están realmente con necesidades muy complicadas. Por tanto, aquí cae otro mensaje que uno escucha de repente en los hogares cuando los papás nos dicen que hay que almorzar como pobres para algún día cenar como ricos. Y fíjense que si nuestros hijos, y en esto también englobo a nuestros alumnos, si cometen errores, hay que motivarlos para que siempre sean humildes y no codiciosos, que no se les llene de humo la cabeza, que pueden tener lo que quieran, pero que lo deben de ganar con dignidad. Y aquí hay una máxima, porque yo creo que los padres, todos nuestros padres son dignos, son personas de mucho trabajo, y entonces el nombre que tenemos de ellos lo estamos heredando en digna, en realidad lo recibimos con mucha dignidad. Por tanto, lo importante es no manchar nuestros nombres. La familia es nuestra primera empresa. El matrimonio constituido por dos maravillosas personas, el esposo o la esposa, juegan un papel importante en la administración de esa empresa. Como tal, tiene que tener un presupuesto, hay que ahorrar para evitar deudas y tener planes a futuro. La pareja tiene que valorarse mutuamente, porque son socios que están ellos están delante de los hijos. Los hijos tratarán de mirarse en ese espejo maravilloso que son sus padres. Y este es un mensaje que siempre planteo a todos, porque si yo enseño contabilidad en el aula, debo de tratar también que lo mismo ocurra en mi familia, en mi casa, con mis hijos, porque la contabilidad, quien no lleva contabilidad de sus actos, no está preparado para entender un gran porcentaje de su vida. Si no estamos preparados para entender lo nuestro, muy difícilmente vamos a estar preparados para entender ni administrar siquiera el dinero ajeno. Por tanto, nosotros decimos que en la educación familiar las excusas y la suerte no ayudan. Las excusas no van a sumar dinero en nuestra cuenta bancaria. Nuestras actitudes negativas no nos van a hacer la vida más fácil. Nuestros hijos y nuestros alumnos, está siempre una mención, yo no puedo desligar el concepto de hijos y el de alumnos. Para mí los alumnos en el aula son mis hijos por el encargo social que recibo. Y entonces a ellos siempre les andamos diciendo que un sueldo no los va a volver ricos y que la falta de conocimiento es pobreza. Por tanto, no sirve quejarse de mucho. Entonces nosotros es verdad que estamos enfrentando una pandemia, pero realmente los jóvenes, nuestros hijos son maravillosos porque tienen delante de sí tecnología, ellos saben en realidad conectarse muy fácilmente con sus redes, nosotros creo que estamos aprendiendo. Y fíjense ustedes que hay una máxima muy sencilla en nuestra, que la hemos venido recibiendo de generación en generación. Siempre nos han dicho los papás, para triunfar hay que gastar menos e invertir más. Y esto está asociado con unos pensamientos que corren en el medio. Justamente yo he escuchado decir, y todos lo hemos escuchado decir, las apariencias engañan. Esta lámina tiene relación con aquello. También hemos escuchado decir, no todo lo que brilla es oro.
Y entonces creo yo de que la identidad de las personas empieza por saber cómo administrar su dinero, en qué invertirlo, buscar lo urgente, lo necesario. Habrá tiempo, Dios nos va a permitir para darnos otros gustos y otros lujos. Pero primero hay que sembrar, después viene la hermosa y linda cosecha. Por tanto, fíjense, muestro esta lámina porque justamente a propósito de este tiempo de pandemia, en momentos en que tenemos que buscar la forma de cómo nos conectamos con nuestros alumnos, qué podemos hacer, y aquí un poco traigo a colación las palabras de Francesco Tonucci, cuando nos llama la atención a los educadores y nos dice cómo es posible que en esta etapa en que los chicos añoran a sus compañeros de curso, nuestros alumnos en las universidades añoran a sus compañeros para estar en el pasillo, para estar en el parque, para estar voy a parafrasear un poco con nuestra facultad, en el Toborochi. Y nosotros que encima de eso intentemos atosigarlos con tareas, realmente esto es muy complicado. Creo yo que los profesores tenemos que entender que ellos, como nosotros, están viviendo circunstancias emocionales muy complicadas, muy fuertes. Por tanto, hay que buscar el lado emocional para encontrar en ellos que se conecten con nosotros. Y es por eso que inclusive se me ocurrió plantear a mis alumnos que vean dentro de su propia familia qué es lo que ellos podrían aportar para generar unos centavos más de dinero a la economía de su familia. Y de ahí aparecieron estas ideas. Fíjense ustedes, unos dicen que podemos vender pan, pollo, hacer refrescos naturales, distribuir comida a domicilio, zumos naturales. Me pareció interesante la presentación de un grupo, porque han trabajado en grupos mis alumnos de 4, a través del WhatsApp, se han conectado, inclusive han subido videos. No los puedo presentar aquí porque ya sabemos que tenemos complicaciones también con la conexión. Pero inclusive había una persona ahí que ya es casado en el grupo, que es confeccionista. Él está parado en esta temporada, pero él decía de los retazos de tela que tenemos, estamos pensando nosotros fabricar barbijos y hacer alguna indumentaria de bioseguridad que sea divertida, que sea atractiva para los niños, confeccionar ropa para niños, para adultos o para las mascotas. Otro planteaba, decía, ¿por qué no producir alcohol en gel y algún compuesto que alcalinice el cuerpo? Además de preparar manualidades. Y fíjense ustedes que lo que estamos haciendo entonces a través de estas actividades, y ahí hay unas fotos que me voy a detener un poco aquí, se trata de una feria en la que nuestros alumnos participaron, y yo soy profesor de contabilidad, justamente presentando comida saludable, zumos naturales. Y cuando hicieron ese trabajo, ellos en realidad se conformaron como si fueran una empresa transitoria de 3, 4, 5 días. Por tanto, hicieron un aporte para comprar los insumos y algunos terminaron vendiendo inclusive. Y ahí sobre esa actividad nosotros aplicamos el conocimiento contable, el proceso contable. Por eso es que me parece interesante intentar leer el mensaje al final que dice, y es una pregunta que nos hacemos, ¿de verdad estamos llevando los conocimientos al contexto familiar? Si en realidad en un salón de clases no se puede aprender algo importante, debemos de buscar de hacerlo fuera del aula, incluso a riesgo de cometer errores y corregirlos. Es que cometiendo errores y corrigiéndolos es entonces cuando se obtiene la sabiduría para la vida. Yo creo que los conceptos teóricos científicos que cada materia tiene y se imparten, tenemos que llevarlos al propio contexto de vida familiar. Francesco Tonucci decía por los niños, ¿por qué no pedir a las niñas que ellas ayuden, por ejemplo, a un día de esos a cocinar a la mamá y que luego transmitan a su profesora la receta que ayudaron a cocinar? Y ahí se aprovecha para corregir ortografía, puntos, comas, puntos suspensivos de interrogación. Y él decía que de esa manera la corrección ortográfica es emocional. ¿Por qué? Porque ella, la niña, realmente para ella es un encanto participar en
el trabajo de ayudar a la madre a hacer algo. Lo mismo pasa con los jóvenes, que acomoden su dormitorio, que ayuden con la limpieza de la casa, etcétera, etcétera. Por tanto, ven ustedes que nosotros creo que podemos llevar el concepto científico hacia el aula, porque del aula y de la realidad se transporta a la familia, y de la familia, esta es una relación que no puede perderse. Frances Nogales dice, la educación es entre tres, profesor, padre y alumno, y ahora entre cuatro, incluso los abuelos. Entonces, fíjense, es cuestión de actitud, o sea, conjugar aptitud con P con actitud con C. Yo soy apto, tengo mucha graduación, tengo maestría, tengo doctorado, etcétera, etcétera, los títulos que tengamos, pocos más o pocos menos. Pero eso tenemos que nosotros conjugar con la acción, con las ganas de hacerlo, con el compromiso, con el entusiasmo. O sea, transmitir cada día entusiasmo, tener paciencia, coraje, responsabilidad. Y fíjense ustedes que nosotros entendemos y fruto de las conferencias que estamos haciendo para Bolivia con colegas, amigos, académicos, este sábado, mañana vamos a hacer la 5ª jornada académica internacional para Bolivia. El anterior sábado hemos tenido la visita de Antonio Delgado, de Puerto Rico, y del doctor Juan Domingo Farnos, de España. Y a mí se me quedó grabado esta expresión. Él dijo, hay que ir a salir fuera de los muros de la universidad, fuera de los muros de la escuela. Allá está el aprendizaje. Y entonces aquí nosotros notamos, por decir un profesor, imagínense una lámina que se ve aquí, un profesor que está conectándose al Zoom desde el campo. Y además que en el campo él está haciendo un trabajo, está conectado con la naturaleza. Otro profesor que en su casa, y es profesor nuestro, que en su casa tiene su propio huerto. Profesores que llevan a los alumnos a hacer actividad de conexión con los barrios, en realidad para ir a repartir juguetes. Inclusive alguna vez nos hemos involucrado en llevar plantines hacia algunos pueblos para que se coloquen en las veredas de las calles, o llevar plantines para que determinados núcleos escolares tengan su propio huerto escolar. Entonces vean ustedes, cuando hacemos ese tipo de actividades y nos acompañan los estudiantes, ellos adquieren otro aprendizaje, por lo menos el emocional, el conectarse con el medio, la parte humana, la que no tiene que fallar. Porque fíjense ustedes, se está diciendo que la tecnología, fíjense, probablemente la educación en el modelo antiguo haya tendido a generarnos casi como esclavos. Pero también el riesgo de la educación con tanta tecnología, no estoy renegando la tecnología, es probable, dicen algunos, que nos vaya a poner en la pose de robot. Y entonces a partir de ahí otro autor afirma, dice, es posible que las máquinas lleguen a pensar y a sentir. Lo importante es que los hombres no dejemos de hacerlo. ¿Y cómo no vamos a dejar de hacerlo? Es conectándonos con el medio al que pertenecemos, porque creo que todos tenemos una parte humana fenomenal. Tanto es que Francisco Mora nos dice a nosotros, fíjense, los maestros y los padres son las joyas de la corona de un país. Y es humanidad solamente la que puede transmitir humanidad. Creo que los profesores y los padres estamos llamados, si tenemos humanidad, a transmitir solamente humanidad. Porque eso es lo maravilloso que nosotros podemos transmitir a nuestros hijos y alumnos. Por tanto, hablando de la economía familiar, todo pasa por nuestras manos. No se le puede echar la culpa, eso ya es una excusa de que estemos mal o estemos bien por X o Z razón. Y hay preguntas aquí que se plantean. Tenemos un presupuesto, dedicamos tiempo a ello, buscamos la forma de generar más recursos. Fíjense ustedes, todo pasa por nuestras manos. El que no se preocupa por prosperar, fíjense, inclusive yo he escuchado por ahí un pensamiento de alguien que dice, no hay más pobreza o no hay más pobre de aquel que quiere seguir siendo pobre. Pero es que también es verdad, hay que educar a las personas para que dejen de serlo. Entonces creo que esa es la función de los padres y de los educadores. Intentar cambiar el chip para que las personas no siempre no estén con las manos extendidas como casi siempre, esperando que alguien te dé algo. Alguien ha dicho por ahí, no regales un pescado, enseña a pescar.
Entonces, fíjense, Robert Kiyosaki nos plantea esto de manera muy clara. La mente, el cerebro, es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos. Hay que invertir en ellos. Y fíjense ustedes, a mis alumnos yo les planteo, porque esto es una narrativa, yo tengo que contarles las cosas que bien o mal les puede parecer a muchos, pero quiero transmitir mi inquietud, mi experiencia. Aún siendo profesor de contabilidad, yo les digo a mis alumnos que por favor vayan a los seminarios que puedan, a las charlas que puedan, a las conversaciones, talleres que puedan. No importa si encuentran un seminario sobre Biblia, sobre billutería, sobre cocina, sobre liderazgo, vayan. Al final del semestre ustedes tráiganme esos certificados que van a recoger de dichas conferencias, de dichas asistencias. Porque les digo, jóvenes, algo vamos a aprender. Por tanto, porque esa mente tiene que estar siempre, tiene que ser una mente integral, humana. Aparte de que va a tener conocimiento, tenemos que intentar que ese cerebro se forme en ese sentido. Entonces, ya vamos concluyendo. Yo solamente muestro aquí la imagen de Eduardo Punset, y cuando hablo, en realidad es un video, pero no lo vamos a pasar por temas de conexión. Pero Eduardo Punset a mí me impacta. Ya sabemos que no está con nosotros, ya él ha fallecido, pero Eduardo Punset nos dice que la gran obra de las personas es amar. Y la otra cosa interesante, nos dice Eduardo Punset, que la felicidad está en la antesala de nuestra felicidad. Y traigo a colación aquí también un mensaje de Jürgen Klarich. Jürgen Klarich, él ha hecho un documental sobre la educación que puede parecer provocador, hiriente, molestoso, etcétera, etcétera. El título es realmente, puede ser muy fatal, dramático, fatalista. El título de su documental dice Un crimen llamado educación. Y simplemente se plantea alguna pregunta por ahí y dice, ¿cómo se entiende que después de 14 años de estudio, 2 en el nivel inicial, 6 en el primario y 6 en el secundario, cuando el alumno ya llega a bachiller, le preguntemos qué quiere estudiar de aquí para adelante? Y una gran mayoría responde y dice, todavía no lo he decidido, no sé qué voy a estudiar. Fíjense ustedes, después de 14 años, que nuestros alumnos, nuestros hijos, ¿acaso no impacta que nuestros hijos cuando terminan el bachillerato y están por decidir qué van a estudiar, no saben qué van a estudiar? Entonces, ¿qué quiere decir? Como dice Ken Robinson también, a veces dice Ken Robinson, la escuela y la universidad matan la creatividad de los niños. Es probable que también lo hagamos también en el hogar. Por eso este es un llamado a la reflexión. Fíjense, porque hay palabras que hieren y hay palabras que sanan. Creo yo de que vamos cerrando la presentación. De repente, no sé si lo he hecho en el tiempo, perdón, pero me parecía interesante reforzar este concepto de que la familia es en realidad el laboratorio donde nuestros hijos debieran decidir qué más hacer para superar las condiciones de vida de sus propias familias y personalmente de ellos. Pero esto se hace en cuanto en educación nosotros no sigamos, perdón, entre comillas, fabricando solamente personas con una actitud dirigida solamente para ser empleados. No digo que ser empleado sea malo. Quiero decir que tenemos que formar personas hacia el emprendimiento. Y la única forma de hacerlo creo que es un poco llevando a cuestionarse a nuestros hijos y alumnos de cómo pueden salir de las condiciones en las que viven cada uno de sus hogares. Yo les había dicho al empezar que no he venido a plantear soluciones, he venido a tratar de generar interrogantes. Y perdónenme, siempre lo digo al concluir mis conversaciones, de que yo rindo un homenaje a mis padres, porque ellos fueron los mentores que he tenido en mi vida. Yo amo a mis padres como cada uno de ustedes ama a los propios y a los suyos. He recibido estas máximas, estos mensajes que nos han servido bastante.
quiero a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a toda mi familia. Entonces, fíjense ustedes, porque todos venimos de hogares de personas trabajadoras, emprendedoras. Por tanto, les tengo que decir, profesores, padres, apeguémonos más a nuestros hijos. Tratemos de, como por ahí he escuchado, de que con los hijos nunca hay que cansarse de hablar. Siempre hay que estar prestos a escucharlos. Siempre, aunque es verdad que a veces el tiempo no nos permite hacerlo, pero creo que es importante que nosotros estemos siempre a la disposición de escucharlos, de tenderles una mano, porque padres no se deja de ser nunca. Lo tengo probado por los que tengo. Agradezco por su paciencia y, bueno, estoy dispuesto a escuchar las preguntas que pudiera hacer el auditorio. Gracias. Maestro licenciado Alfredo, muchísimas gracias por este testimonio que usted compartió con nosotros, este testimonio de vida, esta reflexión que nos ha hecho acerca de la importancia de ser, de hacer, de tener, pero todo partiendo desde el ser. Y aquí tenemos varios comentarios, varias preguntas que nos han hecho quienes en este momento nos acompañan. Te cuento que en este momento están acompañándonos, en este momento conectadas 622 personas. 622 personas que finalmente van a replicar este mensaje a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros, en fin, esto se vuelve una ola para impactar por el bien de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Voy a leer textualmente algo que dicen por acá. Dice uno de nuestros visitantes, excelente, me agradaron sus palabras. La familia es el pilar de la educación. Siempre se ha dicho, y esto deberían de practicarlo los padres, porque muchas veces delegan la responsabilidad total de su cuidado a la escuela, cuando ellos deben estar en cada momento de su vida, ver sus triunfos y sus fracasos, compartir con ellos el camino de la vida. ¿Qué comentario le lleva a usted esta reflexión de nuestro oyente? Bueno, yo quiero, perdón, soy docente y soy padre. No podemos desligar esa función, no podemos desligarla ni siquiera en el aula. Yo recuerdo, Santiago, y voy a compartir con el auditorio y contigo, que cuando a mí me llevaron a la escuela de niño, fíjate que estoy hablando del contexto educativo de aquel tiempo, tengo 61 años, no quisiste decir la fecha de mi nacimiento. Entonces, cuando me llevaron a la escuela, mis padres me entregaron al profesor, decimos en mi trecho, nalga y todo. Le dijeron al profesor, aquí se lo entrego a mi hijo para que usted me ayude con él. Y fíjate tú que veníamos nosotros de un contexto familiar histórico de hogares más estables que lo que hay ahora. Estadísticamente, la familia de antes, no vamos a decir que era mejor, pero obviamente era unida. Hoy en día, por las razones que sean los hogares, hay muchos hogares disociados. Papás que viajan al exterior y dejan a los niños en manos de los abuelitos. La mamá que trabaja. Entonces yo siempre me pregunto y digo, si antes nuestros profesores, nuestros maestros en la escuela, en el colegio, eran nuestros segundos padres, viniendo nosotros de hogares realmente más estables, hoy en día los profesores son segundos padres o se convierten en primeros. Una pregunta interesante. Por eso es que digo que ya no es el tiempo de decir estos chicos vienen así de su casa y es muy poco lo que podemos hacer por ellos. Porque se suele escuchar todavía aquello, que los padres tienen que hacerlo, y no les estoy sacando responsabilidad a los padres. Pero si así vienen los chicos con esos problemas, ¿qué tenemos que hacer los profesores? Hacer lo imposible para que esos chicos realmente sean bellos, sean hermosos, sean agradables. Nosotros tenemos un ejemplo de un educador boliviano, Jaime Escalante Gutiérrez, que ha hecho realmente una labor fabulosa en Estados Unidos. Se ha hecho una película sobre su trabajo. Yo invito a mis colegas, invito a los padres a que miren esa película que se ha hecho en Hollywood, cuyo título se llama Con ganas de triunfar, y no la veamos una vez, que la veamos 10 veces,
para que entendamos el valor de un profesor que se compromete. Y aquí me trae también, perdón, una expresión de alguien que escuché muchos años antes, cuando yo todavía tenía 12, 13, 14 años, de una religiosa que nos dijo que para ser buenos padres y buenos maestros, dice que hay que prepararse 20 años antes de haber nacido. No lo entiendo, Santiago. 20 años antes de haber nacido. No sé cómo será eso. Pero el mensaje es que la importancia de ser padre y ser maestro. Ser educador. Eso es una vocación, ¿no? Es algo que sale de adentro. Cualquiera puede estudiar una licenciatura, pero no cualquiera puede ser maestro. Es algo muy, muy bonito. Y por acá nos dicen, le mandan un saludo muy especial, mi querido maestro Alfredo, desde Argentina, el doctor Juan José Gigliotti. Dice, hola Alfredo, como siempre, un disfruto de tus charlas. Una pregunta, ¿cómo inculcar a los directivos de las escuelas y hasta a los mismos padres todo eso que vos dijiste? Bueno, yo quiero agradecerle al COVID, porque el COVID para nosotros es un punto de inflexión. Nos unió. Claro, porque fíjate tú, inclusive yo he visto en algunas aulas de mi propia universidad un letrerito que dice, apaguen el celular, silencio, esta es un aula de estudio. Y cuando yo leo esos letreros digo, ¿aula de estudio o salón velatorio? Entonces, te das cuenta, resulta que negando la tecnología, ese juguetito que tienen nuestros alumnos, ese juguete, que para ellos es juguete, pero para nosotros puede ser una herramienta espectacular. Por tanto, fíjense ustedes, cuando hablamos de neurociencias, neuroeducación, en lo que no se creía, hoy en día más que nunca nos están llamando a una conexión emocional con nuestros alumnos. Por favor, cuando yo empecé a escuchar la palabra neuroeducación y neurociencias, de la que apenas estoy balbuceándolas esas palabras, yo dije, ¿y esto cómo se come? ¿De qué se trata? Y ha venido a mí a cuestionar mi actitud como maestro. Digo, no he debido ser tan mal maestro, pero realmente me empezó a decir, oye, Alfredo, ¿cómo has enseñado, cómo has tratado de educar a tus hijos? ¿Cómo has tratado de educar a tus alumnos? Todo de memoria, con exámenes de memoria. Fíjate, como si fueran un robot al que hay que sacar la información acumulada en su CPU como si nada. Ahora, si esa información se construye en aprendizaje, parece que no nos interesaba. Por lo menos a mí parece que no me interesaba. Pero ahora sí me empezó a interesar. Y ojalá que Dios me dé tiempo para devolverle a la vida lo que no había hecho todavía por la vida. Usted mencionó ahora a un personaje muy grande, muy querido, que lamentablemente pues nos abandonó, bueno, murió, porque no nos ha abandonado, murió hace poco, que es el maestro Punset. Invito a todos, de pronto quienes no lo hayan escuchado, todavía están sus entrevistas científicas en las redes, pues lo puede buscar, ¿sí? Un maestro él, un maestro. Él hablaba mucho de la neurociencia, de hecho, él se reunía con personalidades de todo el mundo a hablar de neurociencia y dentro de todo lo que el maestro Punset hablaba, tocaba mucho el tema de la educación y del neuroaprendizaje. Y él decía, y la gente con la que él entrevistó a Mora, entrevistó a Facundo Manes y a muchísimas personalidades, de que el aprendizaje real, o sea, el acto de enseñar, el acto de educar, que también lo habla va desde la emoción. Yo tengo que tocar la emoción. Y él hablaba y explicaba de cómo nuestro cerebro tiene unas estructuras que facilitan el aprendizaje emocional. Si yo como maestro me involucro con un afecto genuino, con un afecto real, verdadero, hacia mis estudiantes, puedo realmente hacer una labor educativa. Pero si yo como maestro simplemente voy a cumplir una tarea y después a reclamar mi salario, simplemente la labor de educar no se da porque no se conecta desde el afecto y desde la emoción. Muy interesante ese aprendizaje que nos transmite usted y la neurociencia. La neurociencia nos abre puertas, nos abre caminos, la neuroeducación nos abre caminos. Ese es un tema que en otro momento hablaremos. Perdón, Santiago.
Sí, señor. Santiago. Sí, señor. Francisco Mora dice, el profesor debe de excitar el cerebro del alumno. Excitar el cerebro del alumno. Y yo siempre me hago una pregunta. Y si el profesor tiene que excitar el cerebro de un alumno, ¿por dónde debe de intentar introducir el conocimiento en el cerebro del alumno? ¿Por el cerebro reptiliano, por el límbico o por el racional? Y a esto agrego otra pregunta. ¿Por dónde nos enamoró nuestra esposa? ¿Por el reptiliano, por el emocional o por el racional? Así tiene que ser la educación, que te enamore. Es un acto de enamorar. Y también como dice Paulo Freire, como decía Paulo Freire, otro gran pedagogo de nuestra época, la educación se vuelve realmente educación cuando se convierte en actitudes que le sirven para ser feliz, para vivir en la vida, cuando cambia tu mirada y tu actitud frente a la vida. También Paulo Freire, otro gran pedagogo, otro gran referente que tenemos también ya fallecido, pero también muy valioso y con quien yo tuve el gusto personal de compartir alguna vez. Nos dice por acá un saludo que le envían también. Excelente, querido licenciado Alfredo. Saludos desde Camiri, Bolivia. Cada uno es dueño de su aprendizaje y desde la práctica se pueden generar cambios a través de la enseñanza de la familia y del conocimiento transcultural. Ahí esta persona introduce el concepto transcultural. ¿Qué nos puede aportar usted sobre ese tema que nos comentan acá? Claro, por eso es que, fíjate, nosotros tuvimos una iniciativa, por ejemplo, voy a responder con una cuestión que es verídica. Nosotros hemos llevado, por decir, a un núcleo escolar plantines para que la escuelita tenga árboles frutales. Y le dije al director de la escuela, profesor, el próximo paso que yo quisiera dar con ustedes es ir a la casa de los estudiantes, a donde ellos viven, a su hogar, y traerles plantines para que con ellos, profesores y alumnos, pongamos plantines en su casa. Porque habíamos notado un hecho, Santiago, no tenían un solo árbol frutal en esa comunidad. Entonces, ¿cómo se entiende que si somos pobres no tengamos un solo árbol frutal? Entonces, este es un problema ya cerebral, es el chip que no está funcionando bien. Pero entonces, ¿con quién tenemos que trabajar? ¿Con los papás o los niños? Este es un problema cultural. Vale decir, ellos han vivido toda la vida sin tener árboles frutales y siguen transmitiendo de generación en generación ese concepto de vida. Entonces, ¿a quién tenemos que cambiar? Ya no a los mayores de repente. Entonces yo les decía, vayamos con los niños, plantemos el árbol en la casa, porque una vez que lo hagamos, de aquí vamos a sacar al nuevo ingeniero agrónomo, de aquí vamos a sacar al técnico forestal, de aquí vamos a sacar a otra persona que ame la naturaleza, que la proteja. Entonces fíjate tú que esa es mi respuesta a lo que ellos están preguntando, perdón. Sí, excelente. Y usted ha mencionado muchas veces una palabra que a mí me parece mágica, el amor. El amor por todo, el amor por la educación, el amor por el trabajo, el amor por el campo, por la naturaleza, el amor por los hijos, el amor como motor fundamental de todo. Y eso nos lleva a otra pregunta que nos formulan por acá, leo textualmente. ¿Cómo podemos reforzar la moralidad en la familia en relación a la sociedad? Ya estamos llegando al campo de la moral, que es arena movediza también. Bueno, lo primero que dice que se predica con el ejemplo, a pesar de que no somos perfectos, porque ni yo, ni mis padres, ni los que vendrán, y para decirlo lamentablemente, no somos perfectos, pero sí somos materia perfectible. Hemos cometido errores y hasta pecados, pero es que nosotros tenemos que intentar de las cenizas levantarnos. Y no quiere decir que por eso no tengamos nosotros el valor de poder enseñar a nuestros alumnos, de convertirnos. Fíjense ustedes, yo perdón, no voy a hacer alusión a la parte cristiana, yo soy católico,
pero los convertidos no precisamente eran santos, pero luego te dieron una lección de vida moral. Entonces, por eso es que te dicen, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Usted dice una palabra, una frase hoy que yo creo que vale la pena escribirla, y la uno con una frase que dijo ayer nuestra querida amiga Maisa cuando cerró el día de ayer. Maisa decía, el gris también es un color. Y usted acaba de decir una frase que también vale la pena casi que ponerla en marco, ¿no? Dice, somos materia perfectible, somos materia perfectible. No se nos debe olvidar, yo creo, cuando estemos mirando nuestro estudiante, nuestro alumno o nuestro empleado, nuestro trabajador, no debemos ver la persona que está ahí, debemos ver la persona que puede llegar a ser. La persona que puede llegar a ser, porque somos materia perfectible. Me gustó mucho esa frase, maestro Rocha. Por aquí le escriben, leo textualmente, muchas felicidades por mensajes cargados de mucha y sabia experiencia. Si ser maestro es por vocación, lo mismo ocurre con los padres, pero algo está pasando. Para que en las uniones matrimoniales actuales, ¿por qué ya no se ven a los padres por vocación? ¿Por qué las uniones? Y hace relaciones a ese comentario a las separaciones, a los hogares rotos, a los hogares que se unen y luego se separan, que no están unidos. ¿Por qué? ¿Por qué puede suceder eso? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo he leído por ahí también, Santiago, que dicen que el colapso de la educación es el colapso de un país. Y fíjense que Mar Romera, una pedagoga, dice ella, la educación del siglo XXI tiene que dedicarse a la educación del ser, ya no tanto del saber. Del ser. Y fíjate, porque de repente en este aparatito está la biblioteca virtual del mundo. Uno cree que los alumnos y nuestros hijos no saben nada, pero ellos andan conectados a este aparatito donde en vez de tener un profesor presencial, tienen varios tutores, miles de tutores. ¿Qué tenemos que hacer los profesores, los padres? Ayudarles a usar estas herramientas de manera humana. Porque también por ahí he escuchado decir que tenemos que hacer ciencia con conciencia y educación con filosofía. Volver a hacer educación con filosofía, aún en tiempos modernos. Más aún en tiempos modernos, más aún en tiempos Claro. modernos. No dejarnos abordar y sobrepasar de la tecnología. No podemos olvidar nuestra esencia como seres humanos. Usted ha hablado varias veces acerca de lo importante que es comenzar a trabajar desde esa materia prima que es el niño, desde el infante. Sin embargo, acá le hacen una pregunta muy concreta, muy puntual. Si me la hicieran a mí, yo tal vez no tendría respuesta, pero dicen, Ojalá la tenga yo, ¿no? Si no la contestamos entre todos aquí, No. pero dice, ¿cómo cambiar las actitudes de los padres si no le permiten, cómo cambiar las actitudes de los padres para que ellos creen buenas actitudes en sus hijos? O sea, ¿cómo trabajar con el padre? Ya no con el niño, sino con el padre, para que cree buenas actitudes en los hijos. ¿Saben qué? Digo yo, voy a responder con lo que, perdón que lo diga en primera persona, mi madre tiene 78 años, educada en el modelo antiguo, educativo, hasta segundo curso básico. Fíjate, Santiago, segundo curso básico. Y ella nos educó a nosotros con una mueca, con los ojos. Llegaban visitas y ella hacía esto. Porque teníamos que irnos al fondo del lote, al fondo de la casa. Pero ahora viene y te dice ella, ahora ella viene y te dice, nunca hay que cansarse de hablar con los hijos. Diría yo también con los alumnos. Diría yo también con los padres de los alumnos. Nunca hay que cansarse de hablar. Hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Jaime Escalante tuvo esa paciencia.
nuestro profesor Made in Bolivia. Tuvo esa paciencia y logró convertir a esos niños jóvenes que eran realmente complicados, los convirtió en unas estrellas. Paciencia y hablar, paciencia y hablar. Paciencia y diálogo, paciencia y hablar, paciencia y hablar. Usted ahora mencionó también a otra persona muy reconocida, muy querida, que en este momento vive en Medellín, Colombia, vive en mi ciudad, una persona que yo también conozco personalmente y con la que en algún momento he compartido escenario, y es Jürgen Klarik. Jürgen Klarik, que en sus primeros, publicista, primero que todo no es educador, es publicista, y que en sus primeros momentos empezó hablando de neuromarketing, tal vez fue de los primeros que hizo difusión de lo que era el neuromarketing, pero que en los últimos años ha hecho investigación y ha hecho trabajo sobre neuroeducación. Ese documental que usted mencionó, se lo recomendamos a todos, Un crimen llamado educación. Es muy interesante. ¿Por qué no nos habla un poquitico más acerca del mensaje y de ese aporte que hizo Jürgen Klarik con este documental, maestro Rocha? Yo voy a responder no la tengo en la lámina, si hubiese sabido que había esa pregunta se lo planteaba. Pero resulta que a propósito de la pandemia, un profesor de tierra adentro, de escuela, aquí de Santa Cruz más adentro, me llama un día y me dice, profesor, ¿qué vamos a hacer ahora en esta temporada? Y una colega catedrática de la Universidad de Tarija también me llama para decirme, profesor, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo nos conectamos con los jóvenes? Y yo le dije a ella, si nosotros no hemos logrado ser empáticos en aula presencial, duro trabajo el que tenemos ahora para intentar ser empáticos con ellos de manera virtual. Si en el tú a tú, en el pelo a pelo, pecho a pecho, no fuimos empáticos, la tarea ahora se complica un poco más. Por eso es que un amigo nuestro, boliviano también, que Santiago, si gustas, lo anotas, Jimmy Telles Figueroa, anótalo. ¿Cómo? Fue Figueroa, ¿cómo? Jimmy Telles Figueroa. Sí. Que fue él el que nos metió en esta vorágine que se llama neuroeducación, ¿ya? Él dice que para los profesores de hoy, y estoy mirando mi edad y un poquito menos, por supuesto que ya hay los de la generación Z que se van a conectar con mi nieta de la generación alfa, creo que ellos se van a conectar con más afinidad, ya son muchachos al mismo tiempo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros medio que nos resistimos, ¿verdad? Nos echamos para atrás porque queremos quedarnos en la zona del confort mental, ahí atrás, nos da más cómodo. Pero él dice, ella dice, para los docentes educados con un molde educativo antiguo, casi del siglo pasado, el gran reto es hoy día educar a los chicos del siglo XXI. ¿Cómo hacerlo? Entonces, fíjate tú que creo yo de que, y a propósito de eso, Jürgen Klarik nos dice, y esto está bien interesante, nos dice, no hay que venderle a la gente, venderle a la mente. En educación, vendámosle a la mente, no a la gente. Claro, entrando por el cerebro emocional, ya va a llegar al frontal, ¿no? Que de eso sabes mejor vos que yo, Santiago. Apenas yo soy profesor de contabilidad, así que ¿de qué voy a hablar de neurociencia? Porfa. Pues maestro, yo le he escuchado hablar de neurociencia y usted es mucho más lo que tiene que aportar allí. Quiero, para terminar esta parte, leerle, compartirle a usted y compartirle a los casi 700 oyentes que nos acompañan desde, creo que son 10, 12 países, 13 países, no sé, ahorita José Luis nos pasará ese dato para compartírselo quienes están conectados ahora. Quiero compartirle estas 3 opiniones que le envían. Dice, leo textual, yo quiero felicitar a nuestro licenciado, es un excelente docente y muy buen orador. El pensamiento humano es la base de un buen futuro y la familia es el futuro de un buen ser humano. Nos dicen también,
Somos el esfuerzo y el valor esencial de nuestros padres. Y la frase célebre que menciona el licenciado Alfredo, le entrego a mi hijo, nalga y todo, hizo que muchas personas transformasen sus vidas porque tiene una connotación psicológica excelente. Oiga, le entrego a mi hijo, nalga y todo. Y por último, para hacer, sí, y por último, para cerrar, porque hay muchos comentarios y hay muchas preguntas, pero ya debemos también ir dando paso a nuestro amigo Isaac, que es de Puerto Rico. Dice, excelente exposición de nuestro coterráneo. ¿Cómo me gustaría que todos los maestros de Bolivia tengan esos conocimientos y pensamientos para reinventar una nueva educación que beneficie a nuestro país? Muchas gracias por tan brillante exposición. Maestro Alfredo Rocha, muchísimas gracias. Lo disfruté, aprendí y también gracias en nombre de todos los que nos escucharon. Gracias, Santiago. Un placer y saludo a todos. Un placer. Dios los bendiga. Bueno, amén, amén. Y bueno, ya es momento de que nos levantemos de nuestros asientos, de que vamos a estirarnos, vamos un momento, nos sirvamos un delicioso café o un vaso de jugo o un vaso de agua y que nos preparemos para escuchar a nuestro invitado especial. No es miembro de RAICE, pero es un amigo de RAICE, un amigo muy querido y muy cercano de RAICE, que es Isaac Esquilín, que viene desde Puerto Rico. Pero antes de levantarnos y descansar, porque con él estaremos exactamente en 18 minutos, a las 3:15 hora de Colombia, hora de México, 4:15 hora de Puerto Rico. Les recuerdo que RAICE está creciendo. El día de ayer tuve el gusto de presentarles nuestro equipo directivo, nuestra vicepresidenta Fernanda, nuestro secretario general Julián Mauricio, los consejeros y toda esa estructura. Recuerden que RAICE está organizado, tiene un área de investigación porque hacemos investigación. Les recuerdo que de estos simposios estamos elaborando un libro que pienso yo que en 2, máximo 3 meses estará disponible para todos, donde se recoge todos los temas que hablamos en estos 3 simposios. Tenemos un área de marketing, tenemos un área de educación continua, porque les tenemos una sorpresa muy importante. Vamos a sacar un plan de agenda de algunos eventos gratuitos, muy interesantes, con grandes ponentes. También tenemos otros eventos que van a tener algún cobro mínimo, pero tenemos muchas cosas que les vamos a presentar en 15 días posiblemente. Y la mejor noticia tal vez es que vamos a abrir un capítulo para estudiantes, porque sabemos que muchos de los que nos escuchan, de quienes nos escuchan, son profesionales en formación. Ya les diremos cómo pueden vincularse. Cualquiera de ustedes que nos está escuchando que quiera pertenecer a RAICE, lo puede hacer. En este momento estamos recibiendo a las solicitudes. ¿Cómo lo puede hacer? Primero, recuerdo, en este momento, debe ser un profesional que debe tener un posgrado o 3 años de experiencia profesional certificado. Segundo, debe enviar una carta al correo electrónico redacadémicaintercontinental@gmail.com, donde adjunte una carta donde solicite entrar y adjunte su hoja de vida, su currículum. Ya con esa información, la Junta se reúne, analiza, revisa y lo más seguro es que les va a dar una respuesta positiva. En fin, es un momento. Alguien preguntaba cuando hablábamos de eso, ¿y cuánto cuesta? Y la respuesta es, no tiene costo. La Red Académica Intercontinental RAICE no tiene ánimo de lucro. Todos los que estamos acá, todos los que ustedes han visto conversando en estos 3 simposios, lo han hecho gratis, lo han hecho de una manera altruista. La plataforma que Smart Technology ha brindado también lo ha hecho gratis, lo ha hecho como un aporte a la ciencia, a la salud y a la educación. Fintech, todos los que están acá lo han hecho de una manera gratuita, entonces no tienen que pagar para entrar a RAICE. Es decir, sí tienen que pagar, pero no dinero. Pagar con su cariño, con su esfuerzo, con su educación y con su conocimiento. En fin, no hablemos más. En Colombia, México, son las 3 de la tarde. En 15 minutos nos vemos acá nuevamente para continuar con nuestra ponencia. Que estén bien. Un abrazo para todos.